Bueno, seguimos con la unidad 3. No vale reírse porque siempre empieza con bueno. Seguimos en casa, no sé cuándo lo van a ver ustedes. La idea es que yo pueda contarles sintéticamente de qué se tratan los momentos epistémicos. Los momentos epistémicos son momentos que en la historia se vienen sucediendo que tienen que ver con la producción de conocimiento acerca del grupo, en este caso. Habrá otras epistemes, otros conocimientos acerca de otras cuestiones, pero a nosotros nos interesa cómo a lo largo de la historia se fue conociendo o se fue investigando o se fue produciendo el conocimiento acerca de los grupos. Entonces, si bien ustedes lo van a leer de Ana María Fernández, también Marta Souto tiene un capítulo dedicado a ello. Las dos van a coincidir en que hay tres momentos epistémicos y un momento aepistémico en la historia. Que esto lo podemos ver si ustedes pueden descubrirlo en la genealogía del vocablo grupo, ¿sí? Bueno, entonces, quedemos en esto, que epistémico tiene que ver con cómo se va construyendo el conocimiento a través de la historia y los momentos en que este conocimiento se fue construyendo en torno a lo grupal, al espacio grupo. Estos momentos, si bien son cronológicos en la historia, no son descartados de plano en la misma historia, sino que para que surja el segundo momento epistémico se va a nutrir y va a descartar cuestiones del primero y va a avanzar sobre ese. No es que empieza la ciencia en ese momento, no. A partir de sentir la incomodidad con el marco teórico es que van surgiendo nuevas teorías o nuevos conceptos o nuevos conocimientos que me permiten abordar mi objeto de estudio. No es que es de cero, el conocimiento es de cero. Y no es que porque estemos en el tercer momento, lo del primer momento lo desconocemos. No. Sino hay cuestiones del primer momento que vamos a traer y hay cuestiones del primer momento que vamos a tratar de no traer. Bien, hay un momento que vamos a llamar aepistémico, que no era necesario o que el grupo no era nombrable, no era un objeto de conocimiento, no nos interesaba, y que tiene que ver con todo lo que vimos en el video anterior, ¿sí? El grupo se refería, no había grupo humano, sino que se refería a este conjunto escultórico o pictórico. Luego, en la historia y de la mano de Kurt Lewin, surge el primer momento epistémico, que va de 1930 a 1940. Se conoce al grupo se estudia al grupo como un sistema cerrado que no interfiere o no se comunica con su contexto, que evita todo tipo de conflicto, que tiende a una homeostasis, es decir, a un equilibrio dinámico, y que todo lo que ocurre en el grupo son conductas que posibilitan el ajuste al sistema. Fíjense en qué contexto estamos hablando. Estamos hablando en un contexto de posguerra, ¿sí? Donde el hambre, donde las enfermedades eran muchas y entonces se juntaban en los grupos para aprender a aprovechar los alimentos, se juntaban en los grupos para aprovechar los modos de hacer colectivamente reuniones, para hacer colectivamente ropa, para combatir necesidades, ¿sí? En ese momento aparece la dinámica de los grupos, está bien puesto en cómo el grupo como totalidad acabada
como que el todo es más que la suma de las partes. Todo lo que sucede en el grupo no podría suceder si alguien del grupo no está, si no hay esta reunión, si solo no se puede hacer. Pero se trabaja temas que el coordinador decide y que trae para que los integrantes de este grupo trabajen. Como por ejemplo, en Estados Unidos se empieza a trabajar todo lo que es la alimentación a base de achuras, del descartable de la carne. Eso era trabajo de los grupos de esa época. Es una función adaptativa fundamentalmente, se trabaja el comportamiento, hay una cuestión del deber ser, del ajustarse, acomodarse al sistema imperante, ¿sí? En el segundo momento epistémico de 1950 a 1985 hay una fuerte impronta del psicoanálisis. Si bien el psicoanálisis no trabaja lo grupal explícitamente, pero hay personas o estudiosos del psicoanálisis que, desbordados por lo que estaba ocurriendo, tratan de encontrar en lo colectivo alguna modalidad o alguna manera para sobrellevar los padecimientos. De este aporte del psicoanálisis surge que a los grupos los convoca una tarea y que puede ser una tarea explícita. ¿Para qué se reúnen? El motivo explícito, vamos a hacer una rifa, vamos a hacer un viaje, no en este contexto, ¿no? Pero para ponerles un ejemplo, y una tarea implícita, que es lo que subyace al motivo de reunión, lo que está por abajo al motivo de reunión y que tiene que ver con ansiedades, mitos, fantasías, obstáculos. Aparece o surge en este momento y de la mano del psicoanálisis Bayon, ¿sí? Y ofrece 3 supuestos básicos que son elementos que empiezan a verse como recurrentes en los espacios, en el grupo, ¿sí? Los supuestos básicos son de dependencia hacia el líder, es decir, que a lo largo del proceso los integrantes del grupo dependían de este líder para tomar una decisión, ¿sí? De ataque y fuga frente a un conflicto. Tendían a atacar a quien portaba el conflicto o a desparramarse, alejarse de quien era el portador del conflicto. Y el tercero era de apareamiento. Frente a las dificultades se empezaban a juntar en pequeños grupos, ¿sí? Fuertemente, y en Argentina, desde la mano de Pichon Rivière, la psicología social es un pilar en el estudio de los grupos en el segundo momento epistémico. ¿Qué dice la psicología o qué aporta la psicología social? Muchísimo del conocimiento, muchísimo. Valoramos un montón lo de la psicología social, ¿sí? Aporta la técnica de grupo operativo, dice que la tarea estructura los grupos, aparece el estudio de los roles, aparece el estudio del coordinador junto con la técnica de grupo operativo, ¿sí? En el primero y en el segundo momento epistémico, el grupo surge como un objeto discreto, es decir, tiene fronteras. Se trabaja dentro de este grupo, el contexto está por afuera del grupo, empieza y termina acá, en el espacio del grupo. Luego de las dictaduras en América Latina y específicamente en Argentina y de la mano de Ana María del Cueto y Ana María Fernández, inauguramos el tercer momento epistémico. Estas mujeres, estas psicólogas, abrevan en la teoría de la complejidad, abrevan en la teoría del dispositivo, para decir que el grupo es una totalidad en curso, que está siempre siendo, y está siempre siendo en la tensión entre lo que es el grupo y lo que no es el grupo. ¿Qué no es el grupo? La serie. Ya lo vamos a ver. ¿Y qué van a decir ellas? Que el grupo es un espacio difuso,
que es un espacio de interconexión, de producciones inéditas, que es un campo de problemáticas. Y es en este campo de problemáticas donde el contexto se hace texto. Y ahí vuelve la figura del nudo. Lo de afuera, ¿sí?, empieza a hacer este nudo. Empieza a hacer este nudo. Entonces, nada de lo de afuera queda afuera, sino que se hace texto grupal. En estos atravesamientos, en estos entrelazamientos de las subjetividades. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en el grupo no es una formación acabada, terminada, sino que tiene permanentes flujos, entradas y salidas del contexto. Nosotros cuando vamos a trabajar en la práctica, lo que les decimos a los residentes es que todo lo que se trabaje en el espacio grupal, en el campo grupal, y vamos a llamar campo grupal, porque creemos que no es algo acabado, cerrado, sino que está abierto con su contexto en un interflujo permanente. Acá surge fuertemente la perspectiva de la complejidad con el concepto de red, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando veamos dispositivo. Todo lo que se trabaja en este campo no es exclusivo del campo, sino del contexto en el que este espacio grupal está imbrincado.